para canalización subterránea. Este es un cable de una línea aérea de distribución. Traten de doblarlo, por favor. Imposible. Y este, para que te vean, son los cables que usa Transelec, ¿no? Son 4 tipos de tamaño, y ahí, por favor, está el tema de la topología y está el tema relacionado, ¿cierto?, con básicamente la cantidad, ¿cierto?, de hebras y tamaño. Fíjense que acá, si ustedes ven los tamaños que aparecen en el conductor, en el cable de la línea aérea aparece en milímetros cuadrados. Ese aparece en MSM, ¿no? Y Transelec trabaja con MSM. Entonces acá, ¿cuál es el tema? Hola, buen día. El tema es que acá tenemos en el cable monopolar, ¿cierto?, o en las líneas aéreas, no hay un estándar relacionado con el tamaño. Ahora, si ustedes ven este cable monopolar y se dan cuenta de la rigidez del conductor, indudablemente que el tema de las curvaturas es una cuestión ya no eléctrica, es casi mecánica. Este cable es protegido, pero no aislado. No aislado. Entonces el tema es protegido para que yo pueda acercar los conductores y que pueda hacer una cruceta más corta. Pero si tú lo tocas, como tienes ninguna certeza de que no vas a recibir, desafortunadamente, un golpe eléctrico. Una vez se cayó un árbol en la línea de Tanahuillín, y el pino está sobre la línea, porque es compacto con este cable, el conductor, y sonaba Claro que desafortunadamente no tiene una rigidez eléctrica. Fíjate que la protección eléctrica tendría que tener varias capas. Sí, claro. Entonces el tema, lo que yo les quiero plantear con eso, es que con esta mirada, es que cuando yo les hablo de que este cable tripolar es poco frecuente, es porque en realidad hacer el tendido de ese conductor es casi una obra de arte, sobre todo por el tema, ¿cierto?, de las curvaturas asociadas. Entonces acá, nosotros finalmente, ¿qué hacemos? Nos encontramos, ¿cierto?, normalmente en el 99% de los casos, siempre con cables monopolares. Y aquí también, otra cosa importante, cuando nosotros trabajamos con cable monopolar, hay que hacer, en algún instante, hay que tomar el terminal, el conductor, y conectarlo a una vara. Y por tanto ahí estamos obligados a hacer una mufa, que es una suerte, ¿cierto?, de adaptación desde el cable del conductor hacia, ¿cierto?, un terminal que permite hacer la unión eléctrica. Y por tanto también ahí tenemos un temazo con el tema de la mufa. Ahora, habíamos comentado los conductores, yo he traído esto para que ustedes puedan comparar, y sobre todo, para que me entiendan, por favor entiéndanme, en el tema de los tamaños, no hay una normativa, ¿cierto?, que nosotros ocupemos regularmente. Y por tanto tenemos que movernos necesariamente de Circular Mil o MSM a milímetros cuadrados, o bien el calibre estándar AW. Y por eso es que es importante que ustedes tengan este manejo para poder moverse indistintamente de un sistema de unidades a otro. Ahora, también ayer vimos el tema relacionado con la modulación o modelamiento de una línea, y de ese contexto lo que hay que reconocer es que cuando yo tengo una línea energizada, aparece un efecto Young, un efecto inductivo y un efecto capacitivo. La conductancia igual deberíamos considerarla, porque hay un aislador de problemas. Sin embargo, nosotros no asumimos la presencia, ¿cierto?, de la fuga en el aislador, y siempre estamos considerando que la conductancia del aislador es cero, o aislador ideal. Ahora, es verdad, uno realiza una serie de trabajos regulares durante el año para el adecuado mantenimiento del aislador, de tal forma de que no se pase. Y por tanto ahí está el tema, ¿cierto?, del lavado que se hace y la mantención regular, que significa evitar que se deposite polvo en la superficie del aislador que vaya generando una pérdida de rigidez eléctrica. Ahora, acá también comentábamos, ¿qué herramienta vamos a usar para representar y analizar una línea de transmisión? Los parámetros ABCD. Este tema probablemente lo vieron ustedes en la teoría de circuito, pero si no se acuerdan, no pasa nada, porque aquí nuevamente lo vamos a repasar. Ayer incluso hicimos un pequeño ejercicio por el puro morbo de cuál sería esta matriz ABCD para el caso de una impedancia cero o un circuito cero. Y veíamos, ¿cierto?, que cuando yo tengo solo un circuito cero,
yo puedo representar las variables de entrada y las variables de salida a través de una matriz 1Z01. Y por tanto, yo puedo, a través de esta matriz de 2×2, representar las relaciones entre voltaje y corriente en un circuito sin usar LVK o LSK. Y por tanto, esto, créanme, ahora uno lo ve a la distancia, pero uno después se abraza a este método, pero en forma gloriosa. ¿Por qué? Porque simplifica los cálculos. Ahora, dicho esto, lo que vamos a comenzar a hacer ahora, bueno, es ir abordando algunos conceptos vinculados con la transferencia de energía. Y por tanto, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de la potencia compleja. La potencia compleja, recordemos, es raíz de 3, P por I, P fasor, I fasor conjugado, o también es la potencia activa más la potencia reactiva. Y por tanto, yo tengo una, si lo hablamos esto en términos de estructura, esto será S ángulo phi, esta sería la forma polar, y esto es igual a P más JQ, y esta sería la forma rectangular. Por tanto, cuando hablamos de transferencia, estamos hablando de que yo puedo trabajar con una forma o la otra, indistintamente. Ahora, acá, si yo trabajo en valores reales, entonces la potencia compleja yo la represento como raíz 3 P por I conjugado. Esto está, por ejemplo, en MVA, esto está en kilovolt y esto está en amperes. Por dar una unidad, podrían ser volt, kiloamperes, kVA, pero es una unidad medible de potencia. Ahora, si trabajo por unidad, la relación es la misma, con la diferencia de que ahora no aparece la raíz, porque vimos esto ayer, que cuando trabajo por unidad, la raíz de 3 desaparece. Y por tanto, nosotros, basado en la ley del mínimo esfuerzo, vamos a trabajar en por unidad porque nos olvidamos de esto. El raíz de 3 de repente nos origina algunos incordios. Cuando va, cuando no va, es como la raíz de 2. Y por tanto, la idea es ir tratando de plantear una formulación que sea más cómoda. Ahora, dicho esto, lo primero que vamos a establecer es lo que se llama transferencia de potencia. Transferencia de potencia. ¿Cómo fluye la potencia activa? ¿Cómo fluye la potencia real? Y por tanto, para ello, lo que vamos a hacer es plantear... pero me faltaba... esto me faltaba comentarles. Les traje el tema del campo eléctrico, uno de repente se olvida qué efecto tiene. Aquí hay una foto. Aquí, ¿se dan cuenta que el pelo está con estática? ¿No? Se está levantando. Bueno, esta foto, fíjense que está con la cara de jolgorio, pero resulta que al momento siguiente, a estos dos chicos los golpeó un rayo. Afortunadamente vivieron. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo acá? Que cuando nosotros hablamos de efectos capacitivos, lo que estamos hablando es del efecto del aire. El aire no es conductor, pero si empieza a generarse una carga eléctrica, desafortunadamente se puede volver. Eso es lo que vamos a ver después cuando analicemos esto. Ahora, fíjense, tenemos una alimentación trifásica, aquí tenemos una línea y tenemos un consumo trifásico. Este consumo podría ser un motor o una instalación eléctrica de una planta, una fábrica. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo definir las variables de potencia entre el punto de conexión y el punto de recepción de la energía? Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos?
aquí establecemos un modelamiento. Y este modelamiento, fíjense, nosotros podríamos tomar esta red y representarla así. Una fuente de tensión trifásica, E sub A o E sub S, E sub A, E sub B, E sub C. Aquí tendríamos la línea, y aquí tendríamos la otra, y aquí tendríamos la carga en esto. Y ese sería el modelo trifásico del diagrama esquemático que está indicado. Aquí tengo la tensión, aquí tengo la impedancia de la línea, y aquí tengo la Z de la carga. ZZ. Entonces, cuando yo energizo este circuito, se establecen corrientes. Se establecen corrientes. Entonces, yo puedo identificar la corriente en la fase A, la corriente en la fase B, la corriente en la fase C. Puedo identificar también el voltaje en la fase A, el voltaje en la fase B, y el voltaje en la fase C. Y por tanto puedo plantear un circuito trifásico. Pero si es equilibrado, la corriente en la fase A, en la B y en la C es la misma, pero desfasada 120 grados. Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Planteamos la conexión del neutro. ¿Y ahora qué hago? Yo tomo solamente un circuito, una fase. Me abstraigo de la parte trifásica y por tanto de aquí paso a este circuito. Tengo la Z, tengo la E y tengo la Z de la carga. Y aquí tendría la corriente. Y por tanto, ¿cuánto vale la corriente aquí? Ahora, fíjense, la corriente sería, y aquí tengo el voltaje en la carga, ¿ves? Tengo el voltaje en la carga, B de la carga, y por tanto aquí lo que yo digo es que la corriente será la tensión partido por la Z de la carga más la Z de la línea. Y aplico derechamente el planteamiento fasorial, donde esta tensión, fíjense, es fase neutra, porque estoy tomando una fase respecto a la referencia. Aquí trabajo en valores reales, ampere, ohm, volt. Y la otra es la estrategia del cálculo en por unidad, que uso el mismo esquema, pero ahora, al trabajar en por unidad, estoy empleando variables de tiempo. Y por tanto, red trifásica, red monofásica equivalente, y aquí tengo la red en por unidad equivalente. Como trabajo en por unidad, si uso valores base trifásicos, entonces estoy usando un modelo similar al modelo por fase, pero donde aquí estoy trabajando en tanto por unidad. Y esa es la gran ventaja. La ventaja del cálculo en por unidad es que me permite aplicar toda la teoría que yo ya sabía, pero ahora la aplico en la red trifásica directamente. Ahora, de acuerdo a esto, fíjense, en este circuito tengo la carga, tengo la fuente. Aquí estoy representando a través de un circuito monofásico equivalente el comportamiento trifásico de la fuente. Si pensamos que la carga, fíjense, la carga, ¿qué pide? Una potencia activa más una potencia reactiva. Esa es la potencia que pide la carga. La línea, ¿qué pide? La línea no pide nada, pero ella consume. Y por tanto hay una potencia activa de pérdidas y una potencia reactiva de pérdidas. Y por tanto, la fuente, ¿qué debe entregar entonces?
debe entregar la potencia que pide la carga, más la potencia de pérdidas, más J, la potencia reactiva de la carga, más la potencia reactiva de la carga. Y por tanto lo que vemos acá es que cuando yo tengo una red donde hay elementos que transfieren energía, como el caso de un conductor eléctrico, el conductor me pide un peaje para transferir esa potencia. Y ese peaje se llama pérdida. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que vemos? Si yo analizo la topología de este circuito, yo puedo, en consecuencia, asignar sentidos a los flujos. La potencia, intuitivamente, va de la fuente a la carga. Yo le asigno un sentido. Y por tanto, cuando hablamos de flujos de potencia, yo tengo entonces el nudo S, donde está la fuente, aquí tengo la resistencia y la reactancia de la línea, hasta el nudo R, donde está la carga. Y por tanto, yo puedo definir la potencia PSR activa y la potencia QSR. Y aquí, por favor, el primer subíndice, ¿qué me indica? ¿Dónde estoy midiendo la potencia? El segundo índice, ¿qué indica? ¿Hacia dónde va? Y por tanto, cuando yo digo PSR, es la potencia activa, medida en el nudo S y que va hacia adentro. La potencia reactiva, Q sub SR, es la potencia reactiva, medida en S y que va hacia adentro. Bueno, si yo mido o defino esta potencia, también puedo definir la otra. PRS, QRS, potencia medida ahora en R y que va hacia S. Potencia reactiva medida en R y que va hacia S. Por tanto, yo puedo plantear sentido. Ahora que me van a decir, bueno, ya me quedé. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la aplicación? Ejemplo, fíjense. Tengo un CEP A y tengo un CEP P. El CEP A se comporta como fuente, el CEP B se comporta como carga, demanda energía. El CEP A entrega 175 megawatts. Hay una línea y llegan 172 megawatts. Si salen 175 y llegan 172, ¿qué pasa con los tres? Que quedaron, ¿dónde se fueron los 3 megawatts? Perdió la línea. ¿Se entiende? Hay una percepción de que algo se perdió. ¿Dónde se perdió? En las pérdidas ya de algo. Ahora, salen 51 MVAR y llegan 29. ¿Qué pasó con la diferencia? La diferencia se quedó en la línea. Es el peaje que me cobra la línea por transferir fuerza. Y por tanto, en este caso, fíjense, ¿cuánto vale PSR? La potencia activa, medida en S y que va hacia R. Medida en S y que va hacia R. 175 megawatts. ¿Cuál es la potencia reactiva? QSR. Potencia reactiva, medida en S y que va hacia R. 51 megawatts. Y por tanto, aquí fíjense, la potencia en este caso, SR, es más 175. ¿Qué significa el más? Que el sentido es estructural. Ahora, la potencia reactiva, QSR, es más 51 MVA. Vamos al otro lado. ¿Cuánto vale la potencia R? Es la potencia activa medida aquí y que va hacia allá. Fíjense que la potencia va hacia allá la activa. Está llegando. Cuando en un circuito usted en malla, la corriente le daba negativa, ¿cómo interpretaban eso? De que el sentido no vuelve. Y por tanto aquí, a partir de esta percepción de sentido de flujo, la potencia RS es menos el sentido del opuesto,
170. El menos me está indicando que la potencia no va de RS, sino que está llegando. En la potencia reactiva, RS. Potencia reactiva medida aquí y que va hacia allá. No, la potencia no va hacia allá, está llegando. Y por tanto, en ese contexto me da menos 29 MVA. Por tanto, si yo defino estos sentidos del flujo y sumo ahora, ¿cuánto me da PSR más PRS? Si yo sumo, me da 3 megatones. Si yo sumo acá, QSR más QRS, potencia reactiva, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto? 22. Esto para nosotros es un punto de inflexión, porque estamos sumando potencia, podemos calcular las pérdidas. Fíjense que aquí, estas son las pérdidas de potencia activa, esto es la potencia activa de pérdidas, y esta es la potencia reactiva de pérdidas, potencia reactiva de pérdidas. Y por favor, hemos calculado las pérdidas solamente sumando potencia, sin conocer la corriente. Antes, ¿cómo calculábamos las pérdidas? I cuadrado R por 3 o I cuadrado X por 3. Sí, fácil. Aquí lo que estamos haciendo es determinar las pérdidas de un sistema solamente sumando potencia entre uno. Y por tanto, cuando uno establece esto, establece un sistema que es bastante más simple de poder utilizar. Por tanto, en un sistema escala, ¿cómo yo determino la pérdida del sistema? O dentro de 2 barras, mido la potencia que salió, mido la potencia que llegó y hago la pérdida, sin necesidad de conocer la potencia. Y por tanto, este concepto de flujo de potencia establece que las potencias de pérdida entre 2 nudos es la suma de las potencias activas entre barras más la suma de las potencias reactivas entre barras. Y esto es lo que vamos a ocupar nosotros, regularlo. Ya tenemos una mirada más bien de cómo se transfieren estos flujos de potencia. Ahora bien, acá, en este contexto, así también aprovecho otra situación. Un set o un equipo se puede comportar sobreexcitado o subexcitado. Cuando hablamos de sobreexcitado o subexcitado, primero, esto se refiere solo a la potencia reactiva, solo a la reactiva. ¿Y qué decimos? Si un set o una instalación o un equipo entrega potencia reactiva, se dice que es sobreexcitado. Si un sistema o aparato o equipo consume reactivos, entonces se dice que es subexcitado. Sobre significa exceso de poder entregar. Sub significa carencia, necesita, consume. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿qué está haciendo el set A? Está entregando reactivos. Por tanto, este sistema está operando sobreexcitado. Acá, en el set B, este set está consumiendo reactivos. Por tanto, el sistema B opera subexcitado. También, por favor, este concepto lo van a poder encontrar en un set en el cual yo tengo un motor sincrónico. El motor sincrónico siempre pide P, consume P, potencia activa. Y esa potencia activa se transforma después en potencia mecánica en el eje. Pero la reactiva, este motor puede consumir reactivos y si consume reactivos, se dice que el motor sincrónico opera subexcitado. Pero este motor también puede entregar reactivos. Y se dice entonces que ese motor sincrónico opera sobreexcitado. Ahora, ¿de qué depende que entregue
o consumo reactivo del valor de la corriente de campo. Acuérdense que un motor sincrónico, una máquina sincrónica, tiene una corriente de campo que yo la puedo graduar, la puedo controlar, y respecto de un valor, esa máquina puede trabajar o sobreexcitada o subexcitada. Ahora, cuando yo estoy en una planta industrial, que tiene motores sincrónicos, a mí lo que me conviene y debo tratar de hacer es que la máquina opere sobreexcitada, entregando reactivos. Porque si esta máquina entrega reactivos, me ahorro la necesidad de instalar bancos de condensación. Y por tanto, normalmente este concepto de sobreexcitado, que lo puedo aplicar a un sistema de potencia, tiene especial interés en el caso de las motores sincrónicas. Porque aquí un motor que supuestamente consume, aquí lo que estamos viendo es que entrega. ¿Pero qué entrega? Reactivo. ¿Se entiende muy fuerte el concepto? Bueno, esto lo van a comentar probablemente, o lo van a realizar nuevamente en el caso, ¿cierto?, cuando vean el tema de máquina. Pero este concepto es tremendamente significativo para nosotros. Ustedes, si van a plantas industriales donde hay motores sincrónicos, donde Fibrador, por ejemplo, tenemos necesariamente que trabajar en lo posible con una operación con la corriente de campo sobre, para que la máquina entregue reactivos. Porque eso me alivia, me evita un requerimiento de reactivos que solamente lo podría compensar a través de elementos externos que son los bancos de condensación. Ahora, tenemos la mirada y tenemos el planteamiento. Fíjense. Bueno, ¿puedo arreglar? Fíjense. Tenemos entonces en el cálculo por unidad, yo digo, la potencia en por unidad es igual al voltaje en por unidad por la corriente conjugada en por unidad. Esa es la definición del cálculo por unidad. Ahora, bueno, pongámosle a esto sentido, dirección. Si yo hablo, bueno, y esto es igual a P en por unidad, más J, Q en por unidad. Esta es una expresión completamente genérica. Démosle un sentido ahora. Yo voy a hablar ahora de la potencia medida en S y que va hacia R. Le doy un sentido. ¿Qué potencia es esta? Esta potencia está siendo medida en S y va hacia R. Por tanto, si estoy midiendo en S, ¿dónde estoy parado? Estoy parado en el punto de suministro. ¿Y qué voltaje hay en ese punto? P sub S. Será entonces P sub S en por unidad por la corriente que va del nudo S al nudo R. Y esto será igual, siguiendo la misma nomenclatura, PSR en por unidad más JQSR en por unidad. Y por tanto, la expresión general yo la puedo llevar ahora a una expresión donde le asigno un sentido a los flujos de potencia. Lo mismo puedo hacer para potencia RS. Si digo RS, ¿dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy parado? En el nudo R. Y por tanto, de acuerdo a esto, será P sub R, porque ahí en el nudo R el voltaje P sub R, por la corriente RS conjugada en por unidad. Y esto es igual a P RS en por unidad más JQRS en por unidad. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque a partir de esta formulación y de estos flujos de potencia, yo puedo obtener una expresión analítica que me permite calcular la potencia total y las potencias activas y reactivas. Fíjense, notemos. Dos puntos.
la potencia SR es igual a P sub S por I sub SR. ¿Cuánto es la corriente que va entre dos nudos aplicando LBK por un lado, aplicando LBK, yo digo P sub S, el voltaje en la fuente, es igual al V sub R más la Z de la línea o la corriente que va de SR. Si aplico LBK a este circuito, este voltaje será igual al voltaje acá, menos la caída de tensión de la impedancia. Y la corriente estoy asignándola de SR. Por tanto, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿cuánto vale la corriente entonces SR? Si despejo la corriente, será igual a V sub S menos V sub R partido por la impedancia de la línea. La corriente entre dos nudos es la diferencia de potencial partido por la impedancia de los dos nudos. Tenemos entonces esto. Tomo esta corriente y la reemplazo. Me queda entonces aplicar. ¿Alguien se opone correcto? Entonces, fíjense, ¿de acuerdo? Tenemos que la potencia SR será igual al V sub S por, reemplazo ahora, P sub S menos P sub R partido por la Z de la línea, R más JX conjunto. He aplicado LBK, he calculado la corriente, y esta corriente voy y la reemplazo en esta expresión. Y me queda esa expresión. Ahora, si A y B son polares, es decir, tienen módulo y fase, entonces, ¿qué digo yo? A más menos B conjugado es lo mismo que A conjugado más menos B conjugado. La suma o la resta de dos conjugados es el conjugado de los dos. Y por tanto, se expresa eso. Ahora, A partido por B conjugado es igual a A conjugado dividido por B conjugado. Por tanto, ¿qué será esto entonces? De acuerdo a aplicando esta regla, la potencia SR será igual a P sub S por, paréntesis, este conjugado ahora lo incorpora acá y me queda P sub S conjugado menos P sub R conjugado dividido por el conjugado. ¿Qué hace el conjugado si yo tengo C más JB conjugado, un rectangular? ¿Qué hace el conjugado de un rectangular? C menos JB. Le cambia el signo a la parte imaginaria. Y por tanto me queda R menos JB. ¿Me siguen los cambios? Vuelvo rápido. ¿No? Ya. Entonces, fíjense, hemos llegado a esta expresión. ¿Qué hago ahora? Bueno, multiplico. La potencia SR será igual a V sub S por P sub S conjugado menos P sub S por P sub R conjugado dividido por R menos JX. ¿Qué hago yo? Entonces, fíjense,
sea, dos puntos, P sub S. Este es un polar. Módulo, ángulo de la fase. Y si tengo B sub S, B sub R entonces será módulo con ángulo de la fase. El polar se representa a través de un módulo y una fase. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale P sub S por P sub S conjugado? Voy a reemplazar. Esto es módulo, ángulo. Esto es módulo, ángulo. Pero acá está conjugado. Si yo tengo A, ángulo phi, y lo conjugo, ¿qué hace el conjugado en un polar? Mantiene el ángulo, mantiene el módulo y cambia el signo al ángulo. En un rectangular le cambia el signo a la parte imaginaria. En un polar le cambia el signo a la fase. Y por tanto, esto aquí será igual a B sub S, ángulo teta S, por B sub S, ángulo de menos teta S. Para multiplicar dos polares, ¿cómo se hace? Se multiplican los módulos y se suma la fase. Y por tanto me queda B sub S cuadrado, ángulo de teta S menos teta S. Y esto me queda B sub S cuadrado. Por tanto, ¿cuánto vale B sub S por B sub S conjugado? Será igual a B sub S cuadrado. Y me queda entonces que la potencia SR será igual a B sub S cuadrado menos B sub S por B sub R conjugado partido por R menos JX. Ya tengo un término menos. Sigamos. Perdón. Ahí. Perdón. Aquí arriba. Sí, arriba. Entonces, fíjense. Sea M igual a M ángulo phi. Un polar. Este polar, este elemento complejo, está en la forma polar. ¿Cómo paso esto a la forma rectangular? Ejemplo, ustedes la calculadora tienen 2 ángulos 30. Ese es un polar. Pasemos a la rectangular. Háganlo en la calculadora. Pasen el 2 ángulos 30 a rectangular. ¿Cuánto me daría? Se me hace el cálculo. Ahora aquí es importante, de aquí en adelante empezamos a usar la calculadora pero en forma intensiva, para que vayan soltando la falange. Hay que ir ejercitándose. ¿Cuánto me da el 2 ángulo 30? La parte real, ¿cuánto me daría? Sin miedo, dígamelo por favor. ¿Cuánto da? ¿Ah? 1,73. 73. Pero ¿con cuántos decimales más? ¿Ah? Raíz de 3. Raíz de 3. Más J. ¿Ah? ¿J cuánto? ¿Ah? 1. ¿Sí? ¿Te de acuerdo? ¿Le das eso? 2 ángulos de 30 pasado de la forma polar a la rectangular es raíz de 3 más J1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por favor, háganlo en la calculadora porque es para que les dé. ¿Les da o no les da? Esto va a ser un cálculo que vamos a hacer regularmente, porque es importante que no solamente lo sepan, sino que lo dominen el cálculo de pasar de rectangular a polar o viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien acá? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Todos están de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿No? Ya. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo la calculadora? Cuando calculó radio 3 y calculó luz. ¿Qué hizo internamente la calculadora? ¿Se han preguntado? Uno lo usa nomás. Bueno, la calculadora es el siguiente. Fíjense. Este M, que está en la forma polar, yo lo puedo pasar en la forma rectangular. ¿Cómo? M coseno de phi más J M seno de phi. Por tanto, cuando yo quiero pasar un polar a rectangular, debo hacer este cálculo. Para la parte real, M coseno de phi, la parte imaginaria, M seno de phi. De hecho, antes, suena feo decirlo, pero antiguamente las calculadoras que yo usaba no tenían el paso de rectangular a polar. Y por tanto había que hacerlo en las usadas antiguas. Bueno, entonces acá, fíjense, de acuerdo a esto, con este concepto, veamos ese término. B sub S, B sub S, B sub R conjugado. Este será B sub S ángulo de teta S por B sub R ángulo de teta R conjugado. ¿Qué hace el conjugado en un polar? Cambia el signo de la fase. Y me queda entonces B sub S ángulo teta S por B sub R ángulo de menos teta R. ¿Cómo se multiplican dos polares? Se multiplica el ángulo, el módulo y se suma la fase. Me queda entonces B sub S, B sub R ángulo de teta S menos teta R. Este es el M. Y este es el phi. Por tanto, si aplico la analogía, ¿qué me queda entonces? Que B sub S por B sub R conjugado será igual a B sub S, B sub R coseno de teta S menos teta R más J, B sub S, B sub R seno de teta S menos teta R. Y he llegado a la descomposición de este. Todo esto lo reemplazo yo. Me queda entonces, esto será igual a B sub S cuadrado menos B sub S, B sub R coseno de teta S menos teta R menos J, B sub S, B sub R seno de teta S menos teta R. Y todo esto dividido por R menos JX. Y ya he llegado a una expresión un poquito más utilizable, pero todavía en matemáticas, ¿qué nos dijeron? Oye, por favor, evita en el álgebra tener números complejos abajo. Elimina el J de abajo, que queden todos los J arriba. ¿Cómo elimino el R menos J ahí? Aquí. Multiplicando, ¿cierto? Fíjense, si quiero eliminar el J, multiplico por R más J aquí arriba, R más J aquí arriba. Y ahí, ¿qué me queda? ¿Cuánto me da? Entonces, aquí. Me queda entonces que luego la potencia SR será igual a B sub S cuadrado más B sub S, B sub R coseno de teta S menos teta R menos J, B sub S, B sub R seno de teta S menos teta R dividido por, y aquí fíjense, ¿qué me queda abajo? Abajo me queda
este producto, el producto R menos JX por R más JX, esto es multiplicación de diferencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y me queda entonces R cuadrado más X cuadrado. Los términos intermedios se cancelan, porque aquí está con negativo y aquí está con positivo. Y aquí me queda positivo, ¿por qué? Porque el J por J me da menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos me da más. Y por tanto, ese producto de abajo me queda R cuadrado más X cuadrado. Y ahora me queda arriba el R menos J. Porque el producto de abajo ya se canceló. Fíjense que ahora tengo en el divisor una J. No es J. Está bueno. ¿Qué hace el R y el X en esta expresión? Multiplica. Por tanto, esto me queda. SR será igual a R factor de B sub S cuadrado más B sub S B sub R coseno de teta S menos teta R menos J B sub S B sub R seno de teta S menos teta R. Ahí tengo el R por esto, y después me queda menos JX factor D. De nuevo, B sub S cuadrado más B sub S, B sub S, B sub R, coseno de teta S menos teta R, menos J, B sub S, B sub R, seno de teta S menos teta R. Y ahí tengo una expresión. ¿Qué hago ahora? Voy a agrupar términos que no tengan J con términos que tengan J. Fíjense, R por B sub S cuadrado, ¿tiene J? No. Por tanto, el primer término será, esto me da R B sub S cuadrado. No hay J. El segundo término tampoco tiene J. Por tanto, me queda más R B sub S B sub R coseno de teta S menos teta R. R por esto, ahí aparece J, no me sirve. Sigo acá. JX con esto, ahí tengo J, no me sirve. JX por esto, tiene J, no me sirve. Pero fíjense aquí, JX por J. J por J me da menos 1, J cuadrado menos 1. Y por tanto me queda J por J, J cuadrado menos 1. Por tanto aquí me queda menos X B sub S B sub R seno de teta S menos teta R. J por J, ¿sí? ¿no? ¿Se ven el procedimiento? He agrupado los elementos que no tienen J. Tengo este, tengo ese, y después tengo el siguiente. Este. B sub S, B sub R, etc. ¿Sí? Pero el signo negativo, ¿por menos por menos me da más. Y J por J me da menos. Ahí está ahí. A ver. Claro. Menos J. Menos J. B sub S, B sub R. Y eso me da R más J. R más J. Ahí. ¿Seguimos bien? ¿Ah? Ahí de vuelta, bueno, dice la hora. ¿Aquí? Sí. BS cuadrado menos BS coseno del ángulo y más J BS seno del ángulo. ¿Este? Sí, en ambos. Y allá, por ejemplo, los dos son ahí positivo y negativo, que es negativo, negativo. B sub S. Negativo.
Negativo. Ah, aquí es negativo entonces. Esto va negativo. A ver. Me perdí, no. Es B sub S menos. Aquí es negativo. Menos. Menos B sub R. Menos. Ahí. Eso. Y acá sería entonces, esto sería menos. Ahí. Y acá sería menos. Ahí. ¿Sí? Menos. Y por tanto, ¿qué me queda? Esto me queda R B sub S menos R B sub S B sub R. Y aquí me quedaría el X. X B sub S B sub R negativo, me quedaría negativo. ¿Sí? Dale. J por J, menos 1. Menos también otra más. Aquí en sí no está complicado. La reflexión B sub S. Hasta aquí vamos bien. Es la diferencia, la impedancia. Diferencia, aquí estamos bien. Después multiplico. Estamos bien aquí. Después hago el cambio de los polares y aquí estamos bien. Después, el término que está arriba lo reemplacé y me queda esto. Este valor que está en la forma polar lo descompongo en la forma rectangular. Por tanto, está bien. Y después multiplico el R por R menos JX, R más JX y me queda R cuadrado. Y por tanto está bien. Seguimos. Luego, aquí hicimos el desarrollo. Está el desarrollo de esto. Esto es J, esto está bien. Y ahora, ¿qué hicimos? La potencia. B sub S cuadrado menos B sub S B sub R coseno menos J B sub S B sub R seno. Tengo el R cuadrado aquí abajo y aquí tengo el R menos JX. Y después multiplico B sub S J por J, el tema está B sub S cuadrado menos este término por R. Ahí está. Y después me queda el JX menos JX por B sub S cuadrado menos B sub S B sub R menos J B sub S. Y por tanto, si estoy viendo la parte real, J por J me da menos 1. Y por tanto aquí el tema está en el J, en el menos J. Hay un signo que nos está complicando. Siempre hay un signo que nos complica. A ver. Esto lo pido de demostración. Lo estoy haciendo. A ver. ¿El cuadrado es más X cuadrado? Cuando multiplica la RJ menos... Claro, aquí es R más J. R más J. Este es R más J, de todas las... Ahí, aquí está escrito. Es R más J. ¿Sí? Ahí. Y aquí me queda R B sub S cuadrado. Después me queda el R menos. Con el segundo término cambian más. Y después el R negativo. Ahí. Y ahora vamos al líquido. Será, aquí es el eje JX. Abajo hay que poner el más. Entonces aquí es, después tengo el R
por este término completo. Ahí. Y después tengo JX positiva Ahí. por el mismo término. Ahí. Y ahora me queda, voy a agrupar ahora, P sub S cuadrado, después me queda menos R por esto, este tiene J, no me interesa, y aquí tengo JX, aquí si lo multiplico por este me parece J, no me interesa, por J de nuevo, y aquí me queda J por J, J cuadrado, menos 1 por ese menos me da, ahí el problema está ahí. Ahora, ese es el término sin J. Agrupemos los que están con J. Más J. Términos con J. R versus S cuadrado no tiene J. R por esto no tiene J. R por esto aquí sí hay J. Por tanto aquí me da menos R B sub S B sub R seno de teta S menos teta R. Ahí tengo, saqué el J de este 3. Acá ahora me queda más X B sub S cuadrado, y aquí tengo otro J, J con esto, menos X B sub S B sub R coseno de teta S menos teta R. Y por tanto, hemos llegado a una expresión gloriosa, ciertamente, gloriosa, donde aquí tengo un término real y aquí tengo un término que acompaña a la J. Fíjense, esto es potencia. Dijimos, voy a hacer aquí. ¿Puedo bajar aquí? ¿Se puede bajar aquí? Entonces, fíjense, dijimos, la potencia SR es P SR más J QSR. Por tanto, si yo tengo elementos o expresiones que no tienen J, corresponde a la potencia aquí. Si tengo elementos que contienen el J, corresponde a la potencia reactiva. Por tanto, por analogía, me queda entonces que PSR será igual a R P sub S cuadrado menos R P sub S P sub R por el coseno de teta S menos teta R, y el último término me queda más X P sub R P sub S, no, P sub R, sí, P sub R, P sub S, P sub R, seno de teta S menos teta R. Ahí tendría la expresión para la potencia. Y la reactiva, la que está con J, QSR, será igual a P sub S cuadrado por X P sub S cuadrado, después menos R P sub S P sub R por el seno de teta S menos teta R, después menos X P sub S P sub R por el coseno de teta S menos teta R. Ahí está. Y por tanto, cuando queremos calcular flujos de potencia activa y reactiva entre varas, tendríamos que aplicar estas cosas. Ahora, digámoslo derechamente, es poco amigable. Se ve compleja, se ve poco útil. Finalmente, uno basado en la ley del mínimo esfuerzo, ¿qué es lo que busca? Uno lo que busca, ¿cierto?, es precisión,
pero también que sea útil. Entonces, de acuerdo a esto, es que nosotros aplicamos criterios. Y aquí establecemos los criterios, ¿no? Para un set en MT y AT en media y alta tensión, la reactancia es mucho mayor que la resistencia. Y por tanto, en este contexto, Z de la línea, que es R más JX, yo la puedo aproximar a JX. Desprecio la resistencia. No es que la resistencia no exista, pero su valor comparativo con la reactancia no tiene impacto. Y por tanto, fíjense, si en esta expresión despreciamos la resistencia, desaparece este término. Desaparece ese término. Desaparece luego la potencia SR será, me falta aquí un divisor, ¿sí? Esto me falta dividido, ahí no me dijeron, dividido por R cuadrado más X cuadrado, R cuadrado más X cuadrado, R cuadrado más X cuadrado. Antes había que usar esa expresión gloriosa, uno se perdió. Y por tanto, fíjense, si ahora la resistencia yo la elimino del circuito, me queda X, B sub S, B sub R, seno de teta S menos teta R, dividido por X cuadrado, porque la resistencia no está. Y esto me queda partido por X, seno de teta S menos teta. Una maravilla. Y la segunda ecuación me queda QSR será igual, no hay resistencia, X B sub S cuadrado, no está este término, me queda este nomás, menos X B sub S B sub R coseno de teta S menos teta R dividido por X cuadrado. Fíjense que acá el X de arriba se va con el cuadrado, me queda la X abajo, y aquí me queda una diferencia, y me queda entonces B sub S partido por X, factor de B sub S menos B sub R coseno de teta S menos teta. Y por tanto, notemos, por favor, hemos pasado de este chorizo de ecuación, poco amigable, poco cercana, poco empática, a una expresión de potencia activa y reactiva bastante más. Ahora, dicho esto, de acuerdo a esto, ¿puedo borrar esta parte? Luego, fíjense, yo digo entonces que la potencia transferida entre S y R será igual al producto de los voltajes partido por la reactancia que hay entre los nudos por la función seno de la diferencia angular. Esto está por mí. Y la potencia reactiva entre los nudos es B sub S partido por la reactancia entre los nudos, factor de B sub S menos B sub R coseno de teta S menos teta. En polvo. Ahora, ¿qué pasa si la potencia es al revés? Si ahora es RS, cámbianos su índice. Y me queda la potencia RS será igual a B sub R, B sub S, partido por la reactancia entre R y S, seno
de θr menos θs, y la potencia reactiva entre el R y el S será V sub R partido por la reactancia entre las barras, factor de V sub R menos V sub R, ¿sí? Menos V sub S, coseno de θr menos θs. La expresión es la misma, lo que cambia son los suyos. Esto es el ABC de un electro, estas dos expresiones, porque definen todo el contexto de operación de un sistema de potencia. Ahora bien, ahí está el desarrollo. Antes la hacía, fíjense, ahí está el desarrollo. La expresión general. ¿Y quién decía yo en la clase? Por favor, demostrar. Eso. ¿Lo habrían podido demostrar? Entonces yo lo que les pido, por favor, háganlo, desarrollen. Van a ir soltando las falanges, ¿no? Para que vayan, ¿cierto?, elaborando la expresión. Ahora bien, estas son las expresiones finales. Que le damos aquí, yo le he puesto. Ahora, en esta expresión, por favor, en esta fórmula, basada en la ley del mínimo esfuerzo, a esta diferencia angular, yo le llamo θ S, la diferencia entre los ejes, una forma de nomenclatura final. Y aquí podemos hacer gárgaras por esto. Fíjense, por favor, gárgaras, porque aparecen un montón de fundamentos propios. ¿Puedo bajar? ¿Alguien supone que va a bajar? Fíjense. Espera, sacar una foto. Por supuesto. Entonces aquí lo que les pido, por favor, háganlo, desarrollenlo, disfrútenlo. Porque acá, bueno, aquí yo explicaba el paso final ahí, chas, y llegaba. Pero pasar de aquí a acá, ustedes se han dado cuenta que hay un glorioso desarrollo matemático. Ahora, es un desarrollo matemático empleando descomposiciones rectangulares y polares. Tampoco es que tengamos que elaborar una gran matemática, pero aquí sí es importante entender que, fíjense, quedamos pegados un par de minutos en el signo. Ahora, ese par de minutos en la pizarra, si uno se lo pega en la prueba, uno ya parte negado y se anula. Entonces ese es el tema que hay que tratar de evitar, y para eso lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es de reproducir los distintos análisis que hay. ¿Lo puedo? ¿Sí? Entonces, fíjense por favor, tengo un set A, tengo el suministro, aquí tengo la impedancia de una línea, tengo el receptor y tengo la instalación P. Aquí tengo el voltaje en el suministro, aquí tengo el voltaje en el receptor. Aquí tengo, falta el color, tengo una potencia transferida, PSR, y tengo una potencia reactiva transferida, USR. Esta es la Z de la línea. Veamos la expresión de la potencia activa primero. La potencia SR, P sub S, por P sub R, partido por la reactancia, por el seno de θS menos θR. ¿Qué pasa si θS y θR son iguales? La red está energizada, pero no hay desfase entre los voltajes. El voltaje y las tensiones son el mismo. Si θS y θR son iguales, esto me da 0. 0 de 0 me da 0. Y por tanto, ¿cuánto es la potencia? 0. En consecuencia, para que exista flujo de potencia, para que se transfiera energía en un sistema, tiene que haber un desbalance o un desfase entre voltajes. Si no hay desfase, no hay transferencia, aunque la red esté energizada. Esta condición
establece entonces que la potencia activa transferida a cero. Ahora, voy a hacer el paralelo. Fíjense, el paralelo. Potencia reactiva. P sub S, partido por la reactancia, factor de P sub S, menos P sub R, coseno de teta S menos teta R. ¿Qué pasa aquí si teta S igual a teta R? Fíjense, hagamos un ejercicio. Si teta S y teta R son iguales, esto me da 0. El coseno de 0 me da 1. Y por tanto aquí me queda P sub S partido por X, factor de P sub S menos P sub R. Es decir, no, porque la potencia activa sea 0, no hay potencia real. Uno tiende a establecer de que si no hay flujos de potencia activa, entonces no hay real. Se manejan en forma distinta, carriles distintos. Fíjense, ¿qué pasa si teta S es mayor que teta R? Este ángulo es mayor, me queda aquí un ángulo positivo. Si el ángulo es positivo, el seno del ángulo es positivo. Y por tanto aquí, la potencia CR es mayor que 0. Pero el proceso sería al revés. ¿Qué pasa si ahora teta S es menor que teta R? Si este ángulo es menor que este valor me da negativo. El seno de un ángulo negativo me da negativo. Y por tanto la potencia me da negativa. Es decir, en vez de ir, va. Por tanto, ¿cómo en un sistema de potencia controlamos el flujo de la potencia activa? Controlándola. Entonces, si yo tengo un set A y tengo un set B y yo quiero controlar la potencia activa aquí, yo pongo un transformador 220 a 220, un trafo de alta tensión que no cambia el voltaje. Uno dice, ¿y para qué tenemos un transformador de 220 a 220? ¿Cuál es el propósito de ese transformador? Bueno, ese transformador lo que hace es un trafo desfasador. ¿Qué es lo que está haciendo? Desfasar el voltaje primario y secundario. Y por tanto, al desfasar, puede hacer que el ángulo del primario esté adelantado al secundario. Y ahí la potencia va para allá. Pero si el transformador hace de que el ángulo secundario, de la tensión secundaria, esté retrasado, yo puedo producir un flujo de potencia. En consecuencia, ¿cómo podemos controlar el flujo de potencia activa? Controlando el desfase. Esto, por favor, da cuenta también de esto. NEMA 67. ¿Lo han escuchado? Bueno, este número NEMA es lo que se llama protección direccional. Yo puedo habilitar en un sistema de potencia protecciones. Y una de las protecciones es la direccional. ¿Cómo habilito la direccional? Básicamente controlando el ángulo del voltaje. Y por tanto, el próximo semestre vamos a ver en protecciones este tema, ¿cierto?, de la dirección. Yo puedo identificar dirección de corriente o de potencia. Y por tanto, con esto yo puedo proteger mi interés. ¿Ahora? Ya, me he pelado una papa ya. Ahora, fíjense, tenemos entonces que el flujo de potencia activa se puede controlar con la diferencia angular entre el punto de suministro y el punto de receptor. Ahora, fíjense acá, ¿qué pasa si teta S es igual a teta R
Y además, B sub S es igual a B sub L. Si dijimos, si los ángulos son iguales, la potencia activa vale 0. Ahora bien, si los ángulos son iguales y los módulos son iguales, entonces ahora, en este caso, la potencia activa vale 0, la potencia reactiva vale 0. Por tanto, cuando no hay transferencia de potencia entre dos nudos, cuando la diferencia angular es 0 y además las tensiones son iguales entre los dos, o no hay diferencia de potencia. ¿Y esto qué significa en la práctica? Por favor, nosotros usamos mucho la palabra instalación eléctrica o ser en vacío. Cuando un sistema está en vacío, cuando está energizado, no hay transferencia de potencia. Y aquí está energizado. Lo que pasa es que los dos voltajes son exactamente iguales. Si no hay diferencia de potencial entre estos dos, entonces la corriente que está circulando vale 0. Y por tanto, tenemos flujos de potencia entre nudos a través de estas dos expresiones y tenemos operaciones vacíos, que significa en la práctica que se puede dar que la transferencia de potencia activa y reactiva sea exactamente 0. Y por tanto, no porque el sistema esté energizado, necesariamente hay transferencia de potencia. Para que haya transferencia de potencia, necesariamente tiene que haber una diferencia de potencia. Ahora, nosotros vamos en el tema, en la primera parte del curso, vamos a usar persistentemente estas expresiones. Ahora, por favor, ¿cuándo puedo usar estas expresiones? Cuando yo he despreciado la resistencia. ¿Cuándo no puedo usarlas? Cuando hay resistencia. ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde es importante la resistencia? La resistencia es mayor que la reactancia en baja tensión. Por tanto, si yo quiero hacer evaluar una instalación en baja tensión, ahí no puedo despreciar la resistencia, porque la resistencia es más grande que la reactancia. Pero en media y alta, yo puedo razonablemente bien emplear estas expresiones para poder evaluar el comportamiento de la instalación. Por tanto, dentro de los cálculos que vamos a hacer, una de las cosas que me interesa especialmente es que ustedes puedan obtener fluidez en lo que tiene relación con el cálculo de flujos de potencia. Ahora, la expresión matemática, si ustedes ven plan A, plan B, el plan B es mucho más accesible desde la mirada del y los procedimientos numéricos. Ahora, aquí es lo importante, por favor. Aquí, lo vamos a ver después, ser cuidadosos. Estos valores están en por unidad. Y otro aspecto importante del uso de la calculadora es ser cuidadosos en trabajar con grados y no radianes, que realmente también nos puede crear mal alguna experiencia ingrata. Ahora, tenemos en consecuencia la transferencia de potencia. Estamos en la hora. ¿Ah? 23. O sea, ¿a qué tenemos clase? Tienes que avisarlo, por favor. Si yo sigo aquí, me das las 12. Estamos. Entonces, por favor, desarrollen esto, hagan esta demostración desde la hoja de plan, para que vayan adquiriendo la destreza respecto, ¿cierto?, de la analítica. ¿Sí? Bien, muy amable, gracias. Nos vemos el lunes. Si el lunes tenemos